Beatriz, una mujer que llevaba bastantes años de casada, se vio con la tristeza de perder a su marido, que había sido el compañero de toda su vida. Al funeral acudieron sus 3 hijos, a los que amaba muchísimo y que aparentemente eran muy unidos. Mas, sin embargo, entre ellos existía la envidia de que Roberto, por ser el mayor, le fuera a tocar más herencia que al resto. Eso hacía que Juan Manuel y Eva Romina se sintieran menospreciados, ya que Roberto era el que fue el consentido de su padre. Solo estaban esperando escuchar el testamento para saber qué les había tocado a cada uno. Los días pasaban y el licenciado todavía no los convocaba a la lectura del testamento. Roberto, ansioso, se tuvo que comunicar con él para apresurar la lectura. Mientras, en la soledad, Beatriz lamentaba mucho la partida de su marido. Sus hijos se ausentaron todos esos días y no la habían visitado. Sufría en silencio, y cada rincón de la casa o del jardín le recordaba a su marido, que había partido de este mundo sin siquiera esperarlo, ya que él gozaba de buena salud, pero un día le dio un paro cardíaco fulminante que lo mató, dejando a su esposa con el alma desgarrada de dolor. Su otro hijo, Juan Manuel, se comunicó con ella por teléfono y le dijo que fuera pensando el cambiarse a una casa más pequeña o a un departamento, ya que la casa era demasiada responsabilidad para ella. Su madre, asombrada de lo que el hijo le proponía, se molestó a tal grado que le dijo con firmeza: «A mí no me sacarán de mi casa por ningún motivo. Quizás para ti sea muy grande para una persona, pero para mí es mi casa y yo decidiré cuándo irme». Además, agregó: «No me vuelvas a hablar para darme órdenes. Yo soy tu madre y me debes respeto». Juan Manuel se quedó paralizado escuchando el argumento de su madre, y a pesar de saber que le asistía la razón, le pareció injusto que ella viviera en una casa que costaba millones y que ella no comprendiera que al venderla le podía servir a cada uno de los hermanos. Beatriz, que tenía buen colmillo ante la vida, sabía cuál era el motivo por el cual su hijo insistía en que se fuera de ahí. Sin embargo, no se le hacía justo, ya que pensaba que aún le quedaban buenos años por vivir. El licenciado los convocó a todos a reunirse en la notaría para escuchar el último deseo de su padre y leer el testamento. El licenciado dio inicio a la lectura y, sin más preámbulo, les dijo: «Para cuando ustedes estén escuchando este testamento, ya habré partido de este mundo, y espero que cuiden y protejan a su madre como lo hice yo hasta el último de mis días». Mientras, los 3 hermanos se voltearon a ver asombrados. Continuó el licenciado: «Por motivos muy personales quiero que se le haga entrega de una carta a mi esposa, que se la dejé a ella y no para compartirla con nadie. En primer lugar, los terrenos agrícolas, con su maquinaria, construcciones de trabajo y de placer, se los dejo a mi esposa Beatriz. Las casas de recreo que tenemos fuera de la ciudad también son para mi amada esposa Beatriz. La casa donde vivimos es y será siempre de ella, y ya en su debido tiempo ella sabrá a quiénes heredar con el buen juicio que ella posee. Las cuentas bancarias y de ahorro y cualquier otro tipo de bien material son de mi esposa únicamente. Leído el contenido de este testamento, doy fe de su lectura en presencia de todos los familiares directos». Los 3 hijos no daban cabida a la disposición de su padre de dejarle todo a su madre y nada para ellos. Ellos miraron a su madre con desprecio y salieron del lugar sin siquiera despedirse de ella. Beatriz se quedó unos breves minutos más, queriendo entender las razones de que su amado esposo le dejó todo a ella. Aprovechó que estaba sola y abrió la carta que le había escrito su marido. «Querida Beatriz, tú sabes lo mucho que amamos a nuestros hijos, pero desde tiempo atrás he notado con tristeza que los 3, a pesar de haberlos criado en una forma estricta, pero con amor, modales y buenos sentimientos, solo están pensando en lo que les podamos heredar o no. Especialmente los 2 mayores, Roberto y Manuel, que si por ellos fuera ya nos hubieran dejado en la calle. Quiero que, a raíz de mi fallecimiento y que saben que no tienen ninguna fortuna que heredar, les des una lección de vida, y que ahora sí sean buenos hijos y se merezcan lo que tú consideres dejarles como herencia. Dales una lección a cada uno para que aprendan a querernos y respetarnos como sus progenitores.
Algunos lo harán fingidamente, sin embargo, otros lo harán con el fin de cambiar y mostrar más respeto por ti. Ahora es tu turno de hacerlos entrar en razón y que se abstengan de presionarte de que desean su parte de herencia. No está por demás decirte que debes cuidarte de ellos porque el dinero es muy atractivo para cualquiera con ambición y no descarto la posibilidad que deseen hacerte daño. Cuídate, mi amor, que yo estaré siempre viéndote desde el cielo, por siempre tuyo. Beatriz cerró y guardó la carta y en su rostro la invadían las lágrimas del dolor, de saber que lo que estaba leyendo era exactamente lo que estaba pasando. Solo de ver sus miradas de odio al salir de la sala fue suficiente para notarlo. Ella se fue de su casa y sin deprimirse por el dolor de la partida de su esposo, le llamó al licenciado y le pidió una cita para verlo. El licenciado de inmediato le dio una cita y ella acudió a visitarlo. Cuando Beatriz llegó, le platicó al licenciado el interés que tenía de vender las tierras agrícolas junto con su mobiliario, construcciones y equipo de trabajo. El licenciado le comentó a Beatriz que él conocía a una señora de bienes y raíces, especialista en la compraventa de ese tipo de propiedades, y sacó de su celular el número y se lo dictó a la señora Beatriz y le dijo que ella era de su total confianza. Antes de irse, el licenciado le preguntó muy curioso, ¿qué hará con la suma millonaria que recibirá de esa propiedad, si no es indiscreción? Todavía no lo sé, pero seguramente lo invertiré en algo que me reditúe. No crea que solo he sido ama de casa, licenciado. También le aconsejé a mi esposo infinidad de veces en qué invertir y cómo hacerlo, y siempre me escuchó. El licenciado, asombrado de las palabras de ella, se despidió, y esa misma tarde Beatriz se comunicó con la corredora de bienes raíces, la señora Yolanda Mejía. Ella, como siempre, fue muy atenta y le pidió poderla ver en persona. Beatriz le dio su dirección y acudió Yolanda y fue a verla enseguida. Le mostró las fotos de la zona y de las casas y de toda la maquinaria para el trabajo agrícola y le dijo que por esa propiedad deseaba la suma de $5 millones. Yolanda no se sorprendió, sabía lo que costaban esas propiedades. Yolanda de eso vivía y le dijo, ¿no cree que mientras más pronto lo empecemos a promover, quizás salga un cliente adinerado que le pague lo que usted está pidiendo por la propiedad? Tiene usted razón, Yolanda, vamos empezando de una vez. Yolanda, como toda una ejecutiva, sacó de su portafolio un contrato de exclusividad para que ella pudiera venderla en un lapso de 6 meses. Y Beatriz lo firmó entusiasmada. Yolanda se despidió y se fue muy contenta y emocionada de tener una propiedad tan buena a la venta que le haría ganar buenas comisiones. Pasaban los meses y Beatriz continuaba sola en su casa sin recibir llamada de sus hijos y mucho menos que la visitaran. Era triste su condición y no entendía cuál era el problema. Después de que pasaron unos 4 meses, Yolanda se reportó con Beatriz y le comentó que ya traía un cliente muy interesado en comprar su propiedad y que éste no le habían siquiera pedido algún descuento o una rebaja en el precio. Por curiosidad, ¿no sabes quién es el interesado, Yolanda? Nada menos que el vecino de su propiedad, que aprecia mucho el trabajo que su difunto esposo depositó en esas tierras y que sabe el valor de todo lo que hay dentro de la propiedad. La buena noticia, señora Beatriz, es que a él le interesa que se realice el contrato de compraventa a la brevedad, por lo que me tomé la confianza de sacar una cita con su notario para que usted se sienta cómoda y que él vea que es una venta segura para usted. Me parece muy bien, Yolanda. ¿Cuándo sería la cita? Hoy mismo a las 5 de la tarde, ¿le parece bien? Excelente, estaré ahí sin falta. Llegado el momento, se presentó Beatriz para conocer al vecino de sus tierras y cuando se vieron, se reconocieron y se acordaron de que de jóvenes habían tenido una bonita amistad y que el tiempo los había alejado por el fallecimiento de su esposa, que siendo muy joven murió en un accidente automovilístico en el vecino país. Por refugiarse en su dolor, desapareció de sus vidas por completo. Ahora el vecino lucía pleno, con alegría, y era otro.
De inmediato los encargados del papeleo ya tenían hecha una prueba para la compraventa de la propiedad, pero primero necesitaban llenarla y estar de acuerdo para poderla pasar como oficial. Mientras leían por separado, entregaron sus identificaciones y comprobantes de domicilio para que el acta viniera con lo necesario para la firma de la escritura. Tal parecía que no faltaba nada y la redacción estaba completa. Doña Beatriz, ¿tiene algún inconveniente que le pague con un cheque de caja del banco? No, en lo absoluto, por mí mejor, así será más confiable. Terminando en la notaría, después de las firmas, él pagó la propiedad y se despidieron con aprecio y quedaron de verse en próximos días. Beatriz estaba angustiada ya que esa era una gran suma de dinero, ya que quería utilizarla en algo que le redituara y que le hiciera ganar dinero. Se le ocurrió ir en busca de los mejores fraccionamientos de la ciudad para ver las casas nuevas y lo que contenían con el precio de lista. Cada vez que veía una de las casas, en su pensamiento estaban sus hijos y ella se decía a sí misma: esta me gusta para Roberto, esta está ideal para Eva Romina. A Juan Manuel le fascinaría esta casa. Y así fue conociendo las casas de los mejores lugares donde vivir en la ciudad. Aprovechó e hizo una propuesta de comprar 8 casas de contado para que le dieran mejor precio. El del fraccionamiento, muy entusiasmado de escucharla, le ofreció entregárselas con piso incluido en las casas. Además le ofreció boilers y un aire acondicionado central para cada casa. A Beatriz se le hizo un magnífico arreglo, ya que ella solo tendría que gastar en closets, cocinas, muebles de baño modernos y las puertas corredizas de las regaderas. Su objetivo era rentarlas y con el pago de esas mensualidades irlo guardando como ahorro para sus hijos también. Del sobrante que le quedó de la venta de su propiedad después de las inversiones que les hizo a las casas nuevas, le quedaba $1.000.000. Y de las 2 casas de recreo que heredó de su esposo, que estaban en 2 diferentes puertos muy concurridos por los turistas, pensó en remodelarlas para rentarlas en ciertas fechas del año. Seguían pasando los meses y un día por la mañana tocó el timbre su hija Eva Romina. Al ver a su madre la abrazó y le pidió que la perdonara, que se había dejado influir por sus hermanos y estaba arrepentida de no haberla pasado a ver durante meses. Beatriz la tomó de sus manos y tan cariñosa como siempre la invitó a que se sentara y le ofreció un café. Entonces vámonos a la cocina, mamá, ¿qué te parece? Las 2 preparaban el café y Eva Romina sacaba las galletas de la alacena. Hija, no hay nada que te pueda perdonar, pero sí te voy a ser muy honesta, los he extrañado mucho. El día de la lectura del testamento me voltearon a ver con una mirada inquisidora y de desprecio. Pero sus razones tendrán para verme como su enemiga, sin darse cuenta de que yo soy su madre y deseo lo mejor para ustedes. De hecho, tu hermano hace meses me propuso que me saliera de mi casa y que la vendiera. Como tú podrás comprender, casi me vio como una anciana, inválida, que no sabe valerse por sí misma, y eso no me gustó en lo absoluto. Todos ustedes, gracias a tu padre, tienen una casa muy bonita y ahí viven felices con sus parejas y mis nietos. No están en la calle, pero siempre quieren más y es necesario que primero aprendan a respetar a sus padres y quererlos genuinamente para que nosotros veamos por ustedes. Beatriz se acordó de las palabras escritas en la carta de su esposo y le dijo: el dinero puede cambiar a las personas, hacerlas frías y calculadoras, y en la familia unida no debe existir eso. ¿Me lo comprendes, Eva Romina? Tan lo entiendo que vine a verte para pedirte perdón y que volvamos a ser como antes, que tú vayas a mi casa y convivas con mi familia, así como que tus nietos puedan venir a ver a su abuela. Claro que sí, hijita, sí lo haremos, borrón y cuenta nueva. Después de eso se pusieron a platicar como siempre de la familia y de las novedades de los demás hermanos, y se les fue la tarde hasta que Eva Romina se tuvo que retirar. Así se la fueron pasando días, semanas y meses y los hombres varones no iban en busca de su madre. Sin embargo, con Eva Romina todo cambió para bien y se frecuentaban cada semana o cada 15 días en familia. Un día Beatriz amaneció un poco mareada y al intentar bajar las escaleras de su casa, se resbaló y cayó rodando, lastimándose varios huesos. Le habló a Eva Romina y de inmediato ella le llamó a la ambulancia para que la trasladaran al hospital.
Cuando la metieron a hacerle un sinfín de radiografías para ver las zonas afectadas, resultó que solo la cadera la tenía fracturada, por lo que requería de una intervención quirúrgica. Beatriz, que estaba consciente, le pidió a Eva Romina que le diera su cartera para sacar su tarjeta del seguro de gastos médicos mayores que tenía, y de esa manera ya la pudieron meter al quirófano de inmediato. Eva Romina desde el hospital le llamó a sus dos hermanos para informarles de lo sucedido, pero tal parecía que no les impactó lo ocurrido, por lo que no quedaron en ir a verla. Ella sintió muy feo con su madre. Se le hacía injusto que, siendo la mamá de los tres, no existiera el cariño suficiente como para verse interesados en su estado de salud. Beatriz salió muy bien de su operación y en poco tiempo fue trasladada a su casa. Ella contrató una enfermera para que la cuidara durante el tiempo que tenía que guardar reposo y que el hueso pegara. Casi a diario recibía la visita de Eva Romina y se quedaba un ratito a platicar con su madre, y le daba gusto que estaba de mejor semblante. Su yerno también era muy amable y ocasionalmente también iba a verla, pero él solo la saludaba un momento y luego la esperaba en la sala a que Eva Romina se fuera con él. En esos meses Beatriz se dio cuenta que con la única hija con la que contaba y se sentía amada era con Eva Romina, ya que los varones no demostraban sentir nada por ella. Cuánta razón tiene mi esposo en las líneas que me dejó. Algo ha de haber pasado muy parecido con la indiferencia de Roberto y Juan Manuel, que él se quedó tan desilusionado y dejarlos sin herencia hasta que yo los pusiera a prueba. Qué difícil situación, es como si hubieran dejado de ser mis hijos, porque no les tocó herencia del padre. Qué horrible saber que mis hijos puedan ser así. Una tarde menos esperada se encontraba Beatriz dormida en su habitación, y afuera de su recámara había un cuarto familiar donde Eva Romina se ponía a ver televisión mientras su madre dormía. Ella, entre murmullos, le dio la impresión que se escuchaban las voces de sus tres hijos conversando en voz baja. Con dificultad se levantó de su cama y se pegó en la puerta tratando de escuchar lo que decían. Primero escuchó a Eva Romina explicándoles que ya se veía más recuperada y que en poco tiempo estaría caminando como siempre. Por otro lado, Roberto lamentaba que su madre se hubiera caído, pero que ella ya estaba para ser atendida en un asilo de ancianos y no en una casa tan grande. Por el otro lado, Juan Manuel les dijo: eso mismo le propuse yo, que se fuera a un departamento pequeño y que vendiera esta casa gigante y que nos diera nuestra parte en vida. ¿Pero cómo se te ocurrió decir algo tan humillante a nuestra madre?, le preguntó Eva Romina. ¿Por qué ha de ser humillante, hermana? Ella ya está grande, ya tiene 67 años, ya vivió su vida. Ahora nos toca disfrutar a nosotros del esfuerzo de ellos y de sus bienes y vivir como queremos. De plano ustedes no tienen sentimientos y solo están aquí porque saben que ella no podrá verlos, ya que está reposando, y ahora me doy cuenta que mi padre hizo muy bien en no dejarnos nada. Ya ustedes habían sido muy groseros con papá en varias ocasiones, y él, siempre callado la boca, los ignoró de sus insinuaciones. Si yo estuviera al cuidado de mi mamá, mejor la enveneno y así asunto arreglado, dijo Juan Manuel. Y Roberto le hizo segunda riéndose del comentario. Sin embargo, Eva Romina los corrió y les dijo que mejor ni fueran a quitarle la poca paz que su madre tenía y que muy pronto se arrepentirían de su maldad. Beatriz, después de escuchar a sus dos hijos varones, se entristeció al máximo. No podía creer lo que había escuchado tras la puerta. Le pidió a Dios sentirse bien para poder ir con el notario y hacer su nuevo testamento con las propiedades recién adquiridas. Ya que se recuperó, se fue sin ser vista por Eva Romina con el notario y puso todas las propiedades a nombre de su única hija, Eva Romina. Ya no le interesaba si algún día sus hijos se arrepentían o no de lo dicho. Ella estaba demasiado lastimada. Cuando tuvo listo su testamento, de igual manera hizo una carta dirigida a sus dos hijos varones en el que les mencionaba que los había escuchado tras la puerta deseándoles su muerte. Nosotros los padres les dimos la vida y esperamos de ustedes actos hermosos de humildad y de generosidad, pero para su poca fortuna cayeron en lo más bajo. Ahora no hay marcha atrás. Nada de lo del Padre es de ustedes, ni de mi parte será de ustedes. Ojalá que ahora sí nos recuerden más a menudo.
Tras la tristeza ocasionada por sus hijos, Beatriz se dejó morir de la depresión y siempre Barromina estuvo a su cuidado sin esperar nada a cambio. Barromina, con el tiempo, al saber que era la única heredera, sintió muy feo por sus hermanos, pero a ella también le fue entregada una carta donde su madre le hacía ver que sus hermanos, para que aprendieran una lección de vida, no debía ayudarlos ni apoyarlos. Quien no respeta y valora a su madre, no se quiere a sí mismo. Barromina lo comprendió y aun a pesar de que estaban sobre de ella y la presionaron por largo tiempo, nunca dio su brazo a torcer. Ellos, arrepentidos, se acercaron a la iglesia, se sentían culpables por haber hecho pasar tanto dolor a su madre, y ese fue el fin. Pues si te ha gustado la historia, ojalá que me des un like y ojalá que te suscribas a mi canal de Ada Murray, la voz que habla por la mujer. Recuerda que los hijos interesados, los hijos que nada más están viendo en qué momento puedas morir para poder heredar, hay que tener mucho cuidado con ellos, sobre todo los que en vida te están diciendo, ¿y a mí qué me vas a dejar? ¿Y a mí cuánto me vas a dar? Tengan mucho cuidado porque luego el tipo de sentimientos de los hijos no son genuinos, son derivados del interés. Entonces quieren saber sin que todavía te mueras, sin que todavía ni siquiera estés enfermo, quieren saber cuánto van a heredar, cuánto les va a tocar, ¿verdad? Y si les va a tocar más, como que hacen que te respetan más, y eso no se vale. Así es que mucho ojo, mis queridas mujeres de este canal de Ada Murray, la voz que habla por la mujer. Les recuerdo que nos vemos en la siguiente historia. Gracias.